Prólogo, de la edición de 1979. Este pequeño libro es el quinto libro que he escrito, el quinto en publicarse. Lo había escrito casi al mismo tiempo que escribía El arte y la práctica de la proyección astral, pero por razones que no vienen al caso, su publicación se retrasó. Este pequeño oráculo me vino una vez en respuesta a una llamada de socorro, pues estaba atravesando una época de penuria económica, y realmente lo usé mucho durante ese tiempo de escasez. Me fue de gran ayuda y hoy en día también puede ayudarte a ti. Teniendo lo más claro posible cuál es la esencia profunda y vital de tu pregunta, mejor será la respuesta que obtengas para ayudarte a vivir tu vida cada vez mejor. Además de las instrucciones ocultas respecto a cómo utilizar el oráculo, hay conocimientos e información básicos sobre ocultismos muy importantes en este pequeño libro que encontrarás valiosos para ayudarte a vivir mejor tu vida. Recuerda que el futuro, los próximos eventos y todo sobre tu futuro lo puedes moldear. Tú tienes poderes para moldear esas causas aquí en este plano, repetir, cambiar o desviar los acontecimientos que te vienen. Así que puedes esquivarlos, eludirlos o evitarlos. Para aquellos que les falten los suministros indispensables para sus necesidades diarias, escribí un resumen de este libro, que se llama El arte y la práctica de las visualizaciones creativas. Si no puedes permitirte este libro, yo te enviaré una vez recibidos 25 centavos, 3 sencillos métodos para que puedas utilizar tus poderes creativos y así atraer la abundancia. El estudio de estos 3 métodos debe posicionarte en el camino de la prosperidad. Tuvo efectos sobre mí, y no soy una persona con un talento innato, en absoluto. Así que hazlo, 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 hazlo. Este libro está dedicado con todo mi cariño, para todos aquellos que de una u otra forma me han ayudado, acompañándome en las conferencias, comprando y leyendo estos libros, y a quienes, espero que por el bien de mi trabajo ayudarán a la apertura de centros por todo el mundo, centros donde podrán adquirirse estos conocimientos que liberan de la oscuridad a la ignorancia. Ophiel, agosto 1973, West Hollywood, California. Clave del simbolismo de la portada. Empieza en lo alto de la portada y ve descendiendo. En primer lugar están el sol y la luna, que representan, a grandes rasgos, las caras positiva y negativa básicas, de todas las cosas. El sol es positivo y eléctrico, mientras que la luna es negativa y magnética. Debajo de esto, aparece el arco iris de colores que representa la luz astral superior en su camino descendente. Cada uno de estos colores es gobernado por una fuerza astrológica, representada por el símbolo planetario que señala el rayo de color. Debajo de los símbolos astrológicos están numerados los cuadrados que representan los arcanos menores del tarot, como en una baraja de cartas normal y corriente, designadas por sus palos, como se muestra a la derecha más los palos del tarot, y seguidos por los símbolos de las fuerzas elementales. Las cartas A y 2 son previas a la formación, y las 10 cartas abarcan todo bajo ellas. Continuando más abajo, las líneas conectan con algunas de las actividades normales de la vida, con sus fuerzas regentes. Por ejemplo, las tierras de cultivo, granjas, aceite y carbón son regentados por Saturno a través de los 3 de la portada, que están encima del color violeta. Advertencia. Innumerables e interminables libros se han escrito sobre ocultismo, la razón de ser. El motivo básico que debería mover a un autor para escribir un libro de ocultismo es la búsqueda hacia un conocimiento, una fórmula, una clave, una piedra de toque, un ábrete sésamo que nos abra a los misterios de la existencia física exterior y de la existencia física interna viceversa. Pero, al examinar los libros de ocultismo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con disertaciones sin fin y preámbulos hacia arriba y abajo, hacia adelante y atrás, vueltas y vueltas alrededor del tema, para acabar sin ningún conocimiento práctico, utilizable, factible o verdadero, respecto a cómo usar el posible poder de la existencia del mundo interior oculto para lograr beneficios o, como mínimo, un detrimento. Al escribir este libro, estoy buscando una clase de lector diferente al clásico aficionado, de salón, al ocultismo. Estoy buscando un lector que quiera lograr algo definido a lo largo de las líneas ocultas, para adquirir algo que pueda utilizar, para lograr un beneficio propio
en cualquier camino que emprenda para su bienestar físico y felicidad. Hace mucho tiempo, llegué a la triste conclusión que era imposible encontrar cualquier cosa verdadera sobre Dios y el universo. Eso englobaba a todo, a través de métodos y prácticas corrientes, en especial por el estudio de los libros de ocultismo que existían y a través de grupos ocultistas organizados, incluyendo la Iglesia. Así que decidí empezar una nueva búsqueda a lo largo de una línea de investigación diferente. El conocimiento de que el hombre tiene algunos poderes naturales, verdaderos, era de lo único que realmente estaba seguro. Decidí investigar los poderes del hombre, ver si podían ser prolongados y desarrollados y hacia dónde conduciría ese desarrollo. Creo que conducirá directo a Dios. Con ese fin escribí mi primer libro, El arte y la práctica de la proyección astral. Ese libro era un estudio dirigido de la proyección de los poderes del hombre y de su habilidad de entrar en los planos internos, a voluntad, y poder empezar a utilizar el conocimiento de estos para su bienestar, ya que comprendiendo y usando los planos internos, él podría comprender y usar el plano físico externo. Este es mi quinto libro sobre ocultismo. El libro trata de un sencillo sistema de adivinación. El uso constante de este sistema debe permitirte sentir el futuro, hasta cierto punto y por tanto, puedes recibir mucha información para ayudarte en tu vida cotidiana. Domina este pequeño sistema y úsalo el resto de tu vida. El oráculo de la fortuna no te dice la fortuna. Muy pocos de nosotros tenemos, en camino, algún tipo de futura fortuna, excepto la que logremos por nosotros mismos. Sin embargo, cualquier información que podamos conseguir por adelantado y pueda darnos una sensación para los futuros eventos, probablemente muy próximos, nos será de gran valor en la vida cotidiana. Como será explicado, por completo, más adelante en este libro, las fuerzas invisibles del plano físico interno, que moldean el plano físico externo, pueden ser comparadas con los vientos, y de ser así, es parecido a como lo explica la mitología griega. Y sabiendo que viento sopla y en qué dirección, permite al hombre, por consiguiente, ajustar las velas de su ser y, por lo tanto, un sustento avanzado hacia la meta de su fortuna, aunque temporalmente los vientos parezcan estar contra él. Debes esforzarte por construir tu fortuna, para hacer el tipo de vida deseada. Te ayudarás enormemente a través de los poderes ocultos, adquiridos por el estudio del ocultismo. Trato, con gran dificultad, de escribir libros que contengan conocimientos ocultos, los cuales puedan convertirse en poderes. Ya he comentado antes uno de estos libros. Otro libro, llamado El arte y práctica de conseguir cosas materiales a través de la visualización creativa, también está en el mercado. Este libro debe darte el conocimiento esencial sobre tu posesión natural más grande, tu imaginación. Ser consciente de este conocimiento te ayudará a conseguir el dominio de los poderes de tu imaginación, y eso puede ser una enorme posesión para vivir esta vida física. El estudio y adquisición de los poderes otorgados por la asimilación de los conocimientos ocultos, dados en esos 3 libros, y otros que están en la imprenta, deben acercarte al máximo control de las cosas físicas. Tu futura fortuna está en tus manos. Así que, muévete, muévete, muévete. Oráculos del pasado. Indudablemente, en algún momento de nuestra vida, todos hemos deseado fervientemente poder disponer de un sistema adivinatorio exacto y fácil de usar, para podernos anticipar alguna información sobre nuestro futuro, que nos anticipe, ayude con las dificultades de nuestra vida. En el transcurso de mis años de estudio e investigación del ocultismo, descubrí justamente este sistema de adivinación, aunque en realidad no lo estaba buscando en ese momento. Descubrí que el clásico juego del solitario era originalmente un autotrabajo, un sencillo sistema de adivinación que, cuidadosamente usado, da las respuestas rápidamente y con bastante exactitud a preguntas de importancia personal. La naturaleza de las respuestas dadas es tan grande que pueden ser de gran utilidad y utilizarse en las actividades cotidianas de tu vida. Llamo a este pequeño sistema el oráculo de la fortuna. Todo el equipo que necesitas para trabajar con este pequeño sistema es una baraja de naipes nueva, 7 tarjetas pequeñas llamadas las cartas de los planetas, pintadas en sus adecuados colores, y 4 tarjetas grandes llamadas cartas elementales, pintadas en sus correctos colores, más las instrucciones de adivinación. He escrito este libro para proporcionarte este sistema,
y espero, sinceramente, que lo aprendas, lo uses y te beneficies. En la antigüedad, el oráculo más famoso, conocido, entonces, en todo el mundo, era el oráculo de Apolo localizado en Delfos, Grecia. La forma de adivinar de este oráculo era a través de una mujer, conocida como Pitia, que sentándose sobre un asiento en el vértice de un trípode, situado sobre una hendidura en el suelo por la cual se filtraban vapores de gas. Cuando la Pitia respiraba esos vapores, quedaba semiconsciente y podía decir una adivinación o profecía en respuesta a cualquier pregunta que se le formulase. Respiraba vapores nocivos, que probablemente eran dióxido sulfúrico o alguna emanación semejante que venía de las rocas. Quedaba en trance y en esta condición especial, decía la profecía. Sé que también mascaba hojas frescas de laurel joven. Me han informado que las hojas jóvenes de laurel contienen ácido hidrociánico. Incluso una pequeña dosis de este ácido puede dejar semiconsciente, y de acuerdo a como sabemos en ocultismo, dislocaba una parte de cuerpo etérico del cuerpo físico, y bajo esas condiciones, ella era capaz de tener un tipo de iluminación. Una clase de iluminación ocurre bajo los efectos de cualquier droga. La Pitia, poco a poco se iría envenenando, y con el tiempo enfermaría, y hasta podría enloquecer. Entonces, obviamente, sería sustituida. Generalmente eran esclavas entrenadas en grupo para este tipo de cometido. Las profecías, sin embargo, nunca se daban en un lenguaje claro, sino que eran dichas en algún tipo de mensaje velado, que se recibía pensando interpretarlas después correctamente. La razón para velar, en un lenguaje impreciso, vago, los símbolos de esta y de todas las adivinaciones, está directamente relacionado con las diferencias entre las existencias de los planos externos y los planos internos. Las dos existencias, mientras están conectadas, no se parecen la una a la otra en absoluto, de ninguna forma, manera o figura. Por ejemplo, las cosas que existen en los planos externos como formas sólidas, en los planos internos, esas mismas cosas existen como fuerzas y combinaciones de fuerzas. Una fuerza no se parece para nada a una forma. La fuerza del plano interno no se parece, ni en un mínimo grado, a una forma del plano exterior. Requiere excelentes conocimientos, práctica y habilidad metafísica interpretar una visión del plano interno para hacer una aplicación práctica en el plano externo de las formas reales. Esta colosal diferencia, desconocida para la persona normal a menos que sea clarividente y haya visto sus planos internos, entre las dos existencias, es la principal dificultad en la manera de conseguir algún tipo fiable de conocimientos, o sea, información directa desde los planos internos a los planos externos, y poder hacer un buen uso de ello, rápido y con exactitud. Siempre hay muchas líneas de acción e interminables posibilidades, incluso entre el tiempo de dar la adivinación o profecía y el tiempo programado para su cumplimiento. Acaba de venir a mi memoria, como aclaración adicional a las anteriores ideas, que la razón principal por la que parece ser tan difícil comprender las profecías, siempre, es que las soluciones requeridas por quien preguntaba al oráculo le llegan al adivino o a las pitonisas, en este caso, siempre en forma de sensaciones, nunca vienen en forma de palabras. Esta idea ha sido tratada más profundamente en mi libro, El arte y la práctica de la clarividencia. Pero cuando lo escribí, hace algún tiempo, no había comprendido por completo la idea sobre las sensaciones. Así que, por tanto, el adivino, tú o quien esté haciendo la adivinación, recibirá las respuestas en forma de una sensación, y entonces, ésta tendrá que ser interpretada con palabras. Así que, teniendo en cuenta todas esas cosas extrañas al mundo, es realmente un milagro que cualquier conocimiento bueno, anticipado, práctico y comprensible, pueda conseguirse completamente. De hecho, la porción útil de conocimientos, información, que se ha logrado completamente en la historia del hombre, ha sido muy limitada. Y con todo, repito, la dificultad no ha sido la falta de conocimientos para la adivinación disponibles, sino la falta de práctica en las habilidades psicofísicas para interpretar esta adivinación, conocimiento, con exactitud. En el oráculo de la fortuna, sin embargo, no vas a tener que luchar por comprender las adivinaciones dadas por completo mediante palabras. Aprenderás a interpretar solamente por símbolos. Si esto te suena difícil, no te preocupes, porque no lo es.
Hay solamente 4 símbolos, y estos 4 símbolos te serán explicados en su totalidad. También, cada símbolo tiene una palabra clave para él, y esta es muy sugestiva. Te será fácil aprender a usar la interpretación del símbolo. Respecto a la idea básica de recibir ayuda y asistencia, gracias a la información que viene desde el otro lado de la vida, el lado del plano interno, puedes hacerte la pregunta: ¿cuán valiosa puede ser esta ayuda si la interpreto correctamente? Una respuesta buena y sensata sería la historia siguiente de una profecía del oráculo de Delfos. Los conocimientos por adelantado que salvaron a una nación se incluyen en los hechos históricos que se relatan a continuación. En ese tiempo, el imperio persa estaba amenazando a todo el mundo, y especialmente a la nación griega de ciudades-estado, que estaba empezando. Justo, la expansión cultural de la que nos beneficiamos incluso hoy en día. Varias invasiones previas sobre Grecia habían sido derrotadas, pero Persia, esta vez, tras 10 años de preparativos, había reunido un fenomenal ejército y marina con el único propósito de conquistar Grecia de una vez por todas y a cualquier precio. En esta gran crisis, una delegación de las ciudades griegas unidas visitó el oráculo de Delfos para preguntar sobre una solución que les guiara para saber qué hacer y así resolver la terrible amenaza. La esencia de la respuesta o profecía de la pitonisa fue: poner vuestra fe en paredes de madera. ¿Pero qué les quería decir con esto Hades? Aquellos que conocéis la historia antigua sabéis qué representaba o podéis prever lo que ocurrió. Si no conoces la historia, ¿qué piensas que representaba? Los griegos estaban tan perplejos como tú, pero algunos de ellos, definitivamente, interpretaron el significado de la profecía. En esos días, gracias a un golpe de suerte, fueron descubiertas unas minas de plata en el norte de Grecia, y los beneficios de la plata de esas minas fueron empleados en la fundación de una nueva marina de guerra griega. En la guerra que se sucedió, la marina de guerra persa fue atraída hacia una trampa y destruida totalmente por la nueva marina de guerra griega. ¿Sabes lo que representaba la fe en paredes de madera? Las paredes de madera eran los cascos de madera de los barcos. ¿Por qué no lo viste antes? La razón por la que no lo viste antes, ni yo tampoco, es porque la expresión es ambigua. Ves que las paredes de madera pueden representar muchas cosas diferentes. En este caso lo que ocurrió en realidad es que la pitonisa percibió algo, y después al recordar la sensación que percibió, era la seguridad que ofrecía estar dentro de algún tipo de paredes de madera. No tenía una fotografía de las operaciones de adivinación que estaba haciendo, ni por oler el vapor que venía desde las rocas, ni mascando las hojas de laurel, pero sintió la seguridad y notó que estaba entre paredes de madera. Y ahora, por supuesto, queda muy claro que las paredes de madera eran los cascos de los barcos. Tengo entendido que algunas personas en Atenas, al tratar de comprender esta profecía sobre las paredes de madera, aseveraron que representaba las paredes de madera de una pequeña construcción que estaba en la Acrópolis, que era un templo, y que si se resguardaban dentro de esas paredes de madera, los dioses los protegerían. Un grupo de personas se refugió dentro de ese templo de madera cuando los persas invadieron la ciudad y, por supuesto, fueron asesinadas todas y las paredes de madera fueron quemadas. Ese fue su sentencia de muerte por malinterpretar una profecía. El oráculo era muy listo. Si el oráculo hubiera dicho claramente lo que la profecía representaba, construir una gran marina de guerra y así ganaréis la guerra, los persas habrían oído hablar de la profecía y evitado la encerrona. Así que ya sabes, interprétalo por ti mismo. Esto mismo, en general, es lo que puedes esperar con cualquier intento de conseguir información de los planos internos y aplicarlo a los planos exteriores. Sin embargo, no tendremos esas complicaciones con el oráculo de la fortuna. El oráculo de la fortuna da buenas respuestas a buenas preguntas por medio de una fácil lectura de los símbolos. No tendrás ninguna dificultad en comprender e interpretar correcta y fácilmente si estudias y dominas los siguientes conocimientos e informaciones. Como estudiante de ocultismo, confío en que hayas oído hablar de las cartas del tarot. Si no has oído hablar de ellas, será necesario que aprendas algo. Hay un libro llamado El Tarot, por Paul Foster Case, que contiene la mayor parte de la información básica sobre estas cartas, en especial los llamados 22 triunfos, figuras o arcanos mayores. Te recomiendo que consigas este libro y lo estudies. Todo lo que aprendas pasará a formar parte de tus conocimientos e informaciones de lo oculto. El libro tiene sus limitaciones.
Sería posible utilizar las cartas del tarot verdaderas para jugar con este sistema de adivinación, pero como sabes, los naipes de jugar se hacen con el propósito de que puedan ser usados o leídos correctamente. Ninguna respuesta aparece cuando son repartidos, mientras que las cartas del tarot tienen el dibujo en una sola cara, boca arriba. Más tarde puedes querer usar las cartas del tarot, y entonces te encontrarás con los problemas de colocar las cartas con la cara buena todo el tiempo, mientras barajas, y eso sería muy problemático. Así que para jugar al oráculo de la fortuna, usaremos un mazo de naipes normal y corriente. Añado de paso que hay un sistema de adivinación que usa las 78 cartas de toda la baraja del tarot. Si quieres utilizar este sistema más tarde, lo encontrarás al final del libro del tarot de Foster referido anteriormente. Este sistema es complicado, largo, y no da una respuesta fácil, ni rápida, pero si quieres aprenderlo, ya sabes ahora dónde encontrarlo. Los símbolos, los 4 elementos. El oráculo dibuja su energía por anticipado, por medio de las 4 fuerzas elementales, que naturalmente, como estudiante de ocultismo que eres, sabes que dichas fuerzas no son aire, fuego, agua y tierra, como lo conocemos en el plano físico. Estos nombres son solamente los nombres de las fuerzas con las que el mundo físico se forma de modo instantáneo y continuamente. Es decir, esas fuerzas son los materiales de construcción, con los que el universo físico se construye. Como dicen los antiguos libros de magia, aire, fuego, agua y tierra del filósofo o del sabio. Estas 4 fuerzas o poderes elementales son toda la base de los planos físicos del mundo. Estas interacciones y la reacción de estas fuerzas en los planos internos, cuestiones en las que no podemos entrar ahora, constituyen las circunstancias que provocan nuestras vidas físicas, las circunstancias que gracias a unos conocimientos anticipados nos serían tan beneficiosos. Antes de la llegada de esas fuerzas a los planos materiales externos, a través de los dibujos en que se representan, en el uso de la adivinación con el oráculo de la fortuna, nos referimos solamente a la llegada de esas fuerzas desde los planos internos y de su impacto sobre nuestra vida o mundo físico, relacionado solo con nosotros. Una vez que hayas adquirido algunas ideas definidas, a través de la adivinación del oráculo, tendrás conocimientos avanzados respecto a cómo llegan esas fuerzas internas al plano de tu existencia física y puedes actuar en consecuencia, aliarte con ellas o separarte de ellas. Recordar que estas fuerzas de los planos internos, las fuerzas elementales, las fuerzas que influyen, moldean, cambian o alteran las circunstancias de tu plano físico en el mundo, cambian a diario, cambian a cada hora, a decir verdad, cambian a cada instante. Por lo tanto, en tus adivinaciones, no conseguirás la misma lectura todos los días. Habrá algún tipo de cambio en las cartas que saldrán en tus interpretaciones diarias y en el estudio de ellas podrás seguir estos cambios para tu beneficio. Por ejemplo, las interpretaciones de un día demostrarían las fuerzas muy favorables para el deseo, expresado por tu pregunta, y al día siguiente, lecturas no tan favorables. Por lo tanto, el truco para usar este sistema de adivinación es el trabajo día a día y aprovecharse del mejor tiempo para trabajar en lo que quieres lograr, y en tiempo no tan favorable, trabajar reservadamente, pero con más cuidado y profundizando y esperar a los buenos tiempos para trabajar, entonces sucederá rápido lo deseado. No sé si has dirigido un barco de vela, yo nunca lo hice, pero puedo comprender cómo las velas de un velero pueden ajustarse para actuar como palancas al viento. En un velero bien diseñado, las palancas de las velas pueden ser ajustadas con tanta perfección que el velero se moverá hacia la dirección que está soplando el viento casi directamente. Las fuerzas elementales del plano interno se corresponden, en cierto sentido, con los vientos de los planos físicos. Nosotros, por medio de nuestros poderes mentales divinos, podemos ajustar las acciones receptivas de nuestras vidas, de la misma manera que las velas de una embarcación se ajustan, para dirigir nuestras vidas en la dirección deseada, haciendo que progresemos en el camino elegido, incluso contra fuerzas opuestas que vienen de esa dirección, y aparentemente parecen cerrar todos nuestros avances. Entonces, cuando advertimos por el oráculo que los vientos han cambiado, nos orientamos de nuevo a la nueva dirección, y así, a través de conocimientos anticipados, podemos progresar siempre hacia nuestros objetivos. Para explicar con propiedad,
¿Cómo gobiernan las 4 fuerzas elementales en su totalidad? El mundo físico. Se requeriría un libro de muchísimas páginas y por tu parte un estudio muy laborioso y complicado. Desde que se ha escrito este libro, otros libros han sido impresos y ahondan en explicaciones de la naturaleza de las fuerzas elementales y sus acciones, en profundidad. Por lo tanto, daré una breve explicación de cada una de esas fuerzas y cómo afectan sobre el mundo físico, sin profundizar mucho más en las pruebas básicas u otros argumentos que se presentan. La información dada es suficiente para permitirte trabajar y comprender lo que estás haciendo al usar el oráculo. Aire, el elemento aire, representa el movimiento o movilidad, la cualidad de movimiento como una cualidad por sí misma. En los planos físicos, antes de que algo pueda hacerse, debe haber alguna clase de movimiento, o como puede decirse, antes que nada, debe haber una movilidad, la capacidad que puede y permite un movimiento. Este movimiento puede ser controlado. La expansión o movilidad conduce a la contracción, y la contracción conduce a la creación de la fuerza elemental siguiente, fuego. Fuego, el elemento fuego, es la segunda fuerza elemental a estudiar. En los planos físicos, el fuego físico consume o cambia una cosa en otra. En los planos elementales internos arde el deseo. El deseo cambia a uno mismo para desear ciertas cosas, o querer provocar ciertas cosas o condiciones. Mientras el fuego físico causa la expansión al quemar, así el fuego elemental causa la expansión por el deseo, y esta expansión conduce a la creación de la fuerza elemental siguiente, agua. Agua es el principio de solidificación, el principio de las formas sólidas definidas. El agua, mientras empieza a asumir un tipo de forma, no tiene forma verdadera propia, todavía, pero debe contenerse en algún tipo de molde semejante. Estas formas del molde son las formas del molde de la imaginación, y se vierte dentro de estas formas el líquido, condensaciones semisólidas de las imágenes previamente creadas por el deseo, que deben mantenerse antes de que se alcance la etapa final de la condensación. Por lo tanto, el símbolo para el agua es la copa, la forma, que mantiene el agua hasta que el agua se solidifica en el elemento final de tierra. Tierra es la 4ª fuerza elemental. La tierra es la solidez, la inmovilidad, la inercia, la resistencia. En la tierra todas las cualidades materiales deseadas de todo lo creado previamente por el movimiento, deseo, condensación, forman todas las formas que existen para que las utilices y seas feliz. Será necesario que reflexiones sobre estas 4 fuerzas elementales y calcules más significados para ellas, relacionados contigo y para tus propias aplicaciones personales. Todo lo que no tienes en la vida y que necesitas para ser feliz está en una de las fuerzas elementales y puede convertirse en tierra. Tu tierra. En la adivinación por medio del oráculo de la fortuna, las 4 fuerzas elementales, las fuerzas que constituyen el cosmos físico, son representadas por los símbolos de los 4 palos de una baraja de naipes. Debes aprender sus correspondencias, y eso lo aprenderás fácilmente estudiando lo siguiente. Elemento aire se simboliza por el palo de espadas, picas, de una baraja de naipes. Notad que el símbolo de una espada está formado por una clase de punta de lanza o flecha, y cualquiera de estas 2 cosas vuelan a través del aire, igual que lo hace una espada. El símbolo del tarot para el aire es una espada que es ciertamente movible. La palabra spade, en inglés, no viene de una herramienta que sirve para cavar, sino de la palabra española espada. Elemento fuego se simboliza por el palo de bastos, trébol de los naipes. En las cartas del tarot, los bastos son representados por varitas mágicas y una varita mágica es realmente un trébol. Por otra parte, los símbolos de los naipes para el trébol son 3 círculos unidos a un tallo. Los 3 círculos representan hombre, mujer y niño. Si meditas sobre esto y el símbolo, verás que el fuego o deseo es el resultado de una acción masculina sobre una mujer receptiva, dando por resultado la creación de un tercer movimiento que encarne las 2 primeras acciones combinadas. Meditar y pensar en calma sobre esto. Como he dicho anteriormente, te daré muchos conocimientos ocultos elevados que te permitirán comprender el uso del oráculo, pero si quieres profundizar más en los conocimientos ocultos, tendrás que contactar con los institutos gnósticos, cuya dirección se da en este libro, para estudios futuros. Las instrucciones avanzadas no te serán de ningún valor hasta que estés listo para ellas. Así que tómatelo con calma
y prepárate para conseguir los significados internos de estas instrucciones. Ya tienes lo suficiente para saber cómo utilizar el oráculo y no mal usarlo en las supersticiones. Elemento agua se simboliza por las copas, corazones, de la baraja de naipes. En las cartas del tarot, los corazones son una copa. Una copa sostiene el agua. La forma de cualquier envase sostiene los líquidos con la misma forma. La copa, como contenedor del agua, tiene un uso, un significado especial en las ciencias ocultas y será explicado más adelante. Elemento tierra se simboliza por los oros, diamantes, en la baraja de naipes. En las cartas del tarot son discos o monedas. Los diamantes representan, indudablemente, cosas valiosas de la tierra. Repasaremos brevemente todo lo anterior. Las 4 fuerzas elementales son representadas por los 4 palos de una baraja de naipes. La palabra palo viene de la palabra latina sequi, que significa seguir. Es decir, aire, espadas, picas; fuego, bastos, tréboles; agua, copas, corazones; tierra, oros, diamantes. Cada palo consta de 13 cartas numeradas desde el as, 1, al 10 y 3 cartas de la corte: rey, reina y príncipe, jack. Las cartas del tarot tienen 14 cartas, siendo la carta adicional una princesa que sigue al príncipe. El as 1, de cualquier palo, representa el comienzo de la operación de ese elemento, desde los planos internos a los planos externos, y el 10 de cualquier palo representa el final de la operación de ese elemento sobre los planos físicos. Los números del 1 al 10 representan los ascensos o grados de progreso, desde que comienza hasta que acaba, del desarrollo de esa fuerza elemental, con respecto al uso que estás haciendo de ella. Debe observarse, de paso, que a todos los números desde el 1 al 10 se les han asignado distintos dioses en casi todas las religiones, excepto la religión cristiana. Lo que sigue contiene mucha información para aquellos que la utilicen en sus estudios y meditaciones. Nombres griegos de los dioses. 1. Predioses tales como Caos, Gea, Titanes. 2. Urano. 3. Saturno. 4. Júpiter. 5. Marte. 6. Apolo. 7. Venus. 8. Mercurio. 9. Diana. 10. Fauno, Pan. Por favor, observar que los números 1 y 2 son los mismos dioses. Lo repito para que le prestes la máxima atención. Muchos conocimientos ocultos existen en esta tabla, y merece la pena un minucioso estudio por tu parte. Verás cuánto puedes conseguir de ello. Como la mayoría de conocimientos de los procesos ocultos, a veces son difíciles de asimilar rápidamente. He tenido la idea en mis presentaciones de estos temas, de realizar rápidas evaluaciones del material que acompaño, tras ser presentado. Siento que es mejor realizar estas pequeñas evaluaciones frecuentemente, antes que dar una gran cantidad de conocimientos y llevarlos completamente hasta el final, sin interrupción, sin dar al estudiante una oportunidad de poner sus ideas al día. Por tanto, repasaremos los conocimientos previos otra vez, brevemente. Las 4 fuerzas cósmicas elementales, que constituyen el universo físico, se representan en el plano físico, por los 4 palos de un juego de naipes corriente. El as de cada palo representa el comienzo de esa respectiva fuerza. Poder, desde los planos internos a los planos externos. Por ejemplo, en los planos internos, el as de picas o espadas sería el inicio del elemento aire, y en los planos externos, el inicio de un movimiento hacia lo que deseas. El as de tréboles o bastos es el principio del elemento fuego en los planos internos, y en los planos externos sería el principio de un deseo. El as de corazones o copas representa el principio de la operación del elemento agua en los planos internos, y en los planos externos representaría la condensación real del deseo sobre la cosa deseada. Exactamente. El as de diamantes u oros representa en los planos internos, con total seguridad, la finalización de la cosa deseada, y también con igual seguridad, la finalización en los planos externos. Además de las cartas anteriores, las cartas del 1 al 10 de los 4 palos, y las 3 cartas de la corte de cada palo rey, reina y jack, príncipe. En las cartas del tarot hay, además de rey, reina y caballero, príncipe, una sota, princesa. El caballero, príncipe del tarot, y la sota, princesa, son el rey y la reina en un nivel más bajo. Como he dicho, la princesa se ha dejado caer en la baraja de naipes del tarot. Descubrirás la razón cuando estudies la siguiente información. Mira lo siguiente: 3 a 2 rey.
6, 4, 5, reina. 9, 7, 8, jack, príncipe. 10. Por favor, advierte que la carta de la princesa ha desaparecido. Puedes ver, en este diagrama, que el as, 2 y 3 de cualquier palo están frente al rey de ese palo. El as, 2 y 3 de cualquier palo son cartas arquetipos y se relacionan directamente con los principios de las fuerzas elementales en ese palo. La posición de las cartas indica que estas 3 cartas son gobernadas por un rey. Un rey es un varón, y como sabes, los varones son los emprendedores de acciones, cosas creativas en cualquier plano, interno o externo. Las próximas 3 cartas, 4, 5 y 6, son cartas creativas, creativo en el sentido de la gestación o de la creación. Estas 3 cartas representan el período de gestación, de desarrollo básico de sus palos. Estas cartas son gobernadas por una reina, una mujer. La participación de una mujer en la gestación y las funciones de creación es demasiado conocida para añadir comentarios adicionales. Las 3 cartas siguientes de cualquier palo, el 7, 8 y 9, son cartas de formación y son dirigidas otra vez, pero de manera secundaria, por otro varón, un príncipe, que es el hijo del rey de ese palo. Puedes entender cuánto tardaría un varón por sí solo en poder dirigir las acciones de cosas después de que hayan nacido, por así decirlo, traerles a casa toda la vida los garbanzos, para dirigir las acciones de cosas a su conclusión satisfactoria. La última carta es un 10 y es la carta resultante, siendo el resultado de las cartas o los números que la preceden. Observar que todos los números del 1 al 10 están en ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suman 55 y 5 más 5 igual a 10. Este 10 resultante es gobernado por otra mujer, una princesa. Pero el gobierno de este tiempo consta, esta vez, de una regla más ininterrumpida. Como he dicho, en las cartas de naipes de hoy en día, no hay ninguna princesa. La carta 10 es la única carta gobernada por ella, así que el 10 corresponde a la princesa y es la princesa. Después que hayas asimilado los conocimientos previos, te llegará a ser evidente que los 4 palos del tarot contienen espadas, bastos, copas y oros, correspondiendo a los 4 palos de una baraja corriente de naipes, picas, tréboles, corazones y diamantes, y constan de una serie progresiva de símbolos o de números, del 1 al 10, y estos símbolos numerados indican una progresión o una evolución de cada una de las 4 clases de fuerzas elementales de los planos internos sobre los planos físicos. Debes empezar a comprender que nuestro mundo físico o de acción está basado fundamentalmente en estas fuerzas elementales, como representan sus símbolos, y que hay más en una baraja de cartas que simples dibujos de tinta en un papel. Ahora que te he dado esta información previa, debes comenzar a entenderla. Puedo decirte que el oráculo de la fortuna realmente funciona. Las 4 fuerzas elementales y los 4 símbolos de las fuerzas elementales son las herramientas con las que tú trabajarás. Las fuerzas están allí, en los planos internos, y los símbolos los representan aquí, en los planos físicos, pero los planos están unidos, el uno al otro. Y como va el plano interno, así va el externo. Por tanto, cuando consigues un patrón de símbolos a través de la adivinación por el oráculo de la fortuna, debes poder leer, poniendo en orden los símbolos como las fuerzas elementales de los planos internos, disponen, anticipan la respuesta a la pregunta solicitada. Por consiguiente, podrás entonces actuar o no actuar. Esta información adelantada debe ayudarte enormemente a través de la vida. ¿Qué más puedes pedir? Recuerda, como va el plano interno, así va el externo, como arriba es abajo. Como se menciona anteriormente en la nota al pie de página, es posible, por medio de la práctica oculta, modificar en gran parte el patrón de las fuerzas elementales en lo referente a tu vida personal, pero incluso una pequeña parte te será de gran ayuda y reportará beneficio. Ophiel ha escrito un libro que enseña la técnica y la manera de modificar el patrón de las fuerzas elementales para tu beneficio. El nombre de este libro es El arte y práctica de obtener cosas materiales por medio de la visualización creativa. Este libro debe ser una gran ayuda en tu vida. Algunas personas serán capaces de modificar el patrón de las fuerzas de los planos internos en gran parte, y otras solo un poquito. Pero incluso un poco de control sobre tu futuro
Será una ayuda excelente de todas maneras. Esto concluye por ahora nuestro estudio de las 4 fuerzas elementales. Los símbolos, los 7 planetas. Consideraremos ahora otros 7 factores que están directamente relacionados con nuestras vidas en el plano físico y nos afectan prácticamente a cada instante y en todo lo que hacemos. Estos otros 7 factores o fuerzas son conocidos comúnmente por sus nombres planetarios. En realidad, son la modificación o combinación de las 4 fuerzas elementales y repito otra vez que cualquiera o todo lo oculto, fuerza, poder o lo que tú tengas es alguna combinación de las 4 fuerzas elementales. Hay otra fuerza elemental llamada Akasha, pero este Akasha no aparece en las barajas de naipes o en las cartas del tarot. Akasha está, solo, directamente relacionado con la existencia del plano interior, y hago referencia a ella para terminar la relación e indicar a aquellos que saben de ella lo que yo también conozco. Los otros 7 factores son llamados por sus nombres planetarios romanos: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Estos 7 factores o fuerzas tienen, divididos entre ellos, el gobierno de toda cosa viviente y de las acciones que un ser humano pueda hacer, ser, pensar o causar. Estas divisiones de gobierno no son arbitrarias, sino que pertenecen a la naturaleza de la fuerza que las gobierna. No puedo precisar aquí, en este pequeño libro, todas las conexiones posibles entre todas las cosas y cada posible fuerza que las gobernaría. Tendrás que hacer algo de este trabajo por ti mismo y así familiarizarte con eso. A medida que continúes trabajando con las ciencias ocultas y vayas adquiriendo conocimientos adicionales, descubrirás más conexiones entre todas las cosas, esas fuerzas y tú mismo, y cuando descubras las relaciones adicionales, añádelas en su lugar correcto en las listas siguientes. No hay final para ir añadiendo conexiones a estas listas. Encontrarás información adicional en revistas o artículos de astrología. Estudia las siguientes tablas. Saturno, relaciones básicas, empleados, temas legales, cosas del pasado, ciencias abstracta y filosofía, contactos con la tierra, sentido del deber, imprenta, personas mayores y planes antiguos, deudas y su pago, propiedades inmobiliarias, agricultura, muerte, testamentos, estabilidad, apatía, metales pesados, árboles, propietarios, constructores, tradiciones, costumbres, lazos familiares. Júpiter, abundancia, crecimiento, generosidad, sueños, largos viajes, acreedores, deudores, inversiones, mente abstracta, benevolencia, expansiones, hombre maduro, paciencia, honor, abogados, tutores, educación superior, clubes sociales, buen humor, respetabilidad, comenzar nuevas empresas. Marte, sentido práctico, creatividad masculina, construcción o destrucción según se aplique. Conflicto, fuerza, valor, hierro, enemigos, accidentes, sistema muscular, intolerancia, deseos de posesión, entusiasmo, autoconfianza, traición, cualquier cosa que se corte o se queme, órganos sexuales externos, crímenes pasionales, amantes, policía, rapidez, apuros, enojarse, cólera, peligro, cirugía, vitalidad, magnetismo, fuerza de voluntad, hombres. Sol, la vida misma, el padre, identidad interior, autosuperación, el centro, prestigio social, relaciones públicas, publicidad, propaganda, alta costura, oro, jueces, salud, fama, amigos poderosos, relaciones prósperas, superiores, patrones, oficinas de dirección, poder y éxito, dinero, crecimiento de todo tipo, iluminación, imaginación, poder mental, hombre. Venus, asuntos sociales, cariño y emociones, personas jóvenes, todos los placeres, arte, música, drama, poesía, lugares de diversión, amor, peluquería femenina, pieles, ropa sensual, noviazgo, mobiliario, mujeres. Mercurio, razón, memoria, investigación, enseñanza, noticias, bibliotecas, publicidad clasificada y directa por correo, registro de récord, documentos, libros, mensajeros, inteligencia, tecnología, corretaje, temas empresariales, escritos, contratos,
Viajes de corta distancia. Compra-venta. Negociación. Vecinos. Capacidades literarias. Amigos intelectuales. Robo. Matemáticas. Remedios herbales. Sistema nervioso. Ingeniería. Luna. Presentimientos. Subconsciente. Instintos. Crecimiento. Desarrollo. Fertilidad. Emociones no sexuales. Fuerzas naturales. Marineros. Enfermeras. Estómago. Útero. Pechos. Maternidad. Brujería. Instinto protector. Hogar. Casa. Perlas. Plata. Empleados domésticos. Criados. Público en general. Sentido común. Viajes breves de tiempo. Retiros. Cambios y fluctuaciones. La personalidad. Mujer que consulta este oráculo. Instinto reproductor femenino. Mujer. Este es un pequeño resumen de las atribuciones de los 7 planetas, bajo los cuales puede ser clasificado todo y cada uno de los temas de nuestro universo físico o naturaleza. Así podremos manejar mejor nuestra comprensión de ellos. En realidad, estas 5 fuerzas elementales vienen del Sol, y las 5 en una se llama prana. Toda la vida física se ve afectada por este prana, y en honor a la verdad. Toda la vida física es este prana, según va siendo modificada por las 7 fuerzas planetarias. Una vez más, esto es todo lo que es en realidad la vida física, el flujo y reflujo de prana, según es modificado por las fuerzas planetarias. Aquí se acaba la teoría o conocimiento básico que hay detrás del oráculo de la fortuna, y ahora permanecerá en ti para que aprendas a poner estos conocimientos en práctica. Lo mejor es estudiar cada sección cuidadosamente y releerlas varias veces antes de empezar la próxima. A menudo las secciones son breves por esta misma razón. El material es de capital importancia y debe estudiarse con sumo detalle. También puede ser contemplado de modo subjetivo o abstracto. El estudiante puede encontrar en la lista de libros siguientes más ayuda relacionada con esta sección. El libro de las señales de la luna, el libro de las estrellas y el calendario astrológico, ocultismo práctico en la vida cotidiana por Dion Fortune, recordando reencarnaciones anteriores, el karma, la adivinación, el poder de la mente, el magnetismo, el problema de la despolarización, aspectos de ocultismo por Dion Fortune, los capítulos del plano astral, el aura, Dios y los dioses, centros sagrados, algunas ayudas a la meditación, los biorritmos y los ciclos, la reencarnación, la curación espiritual, Isis y mucho más, incluyendo la muerte de Vivian Le Fay Morgan, el personaje central de la novela Magia de Luna. La cábala mística por Dion Fortune, los fundamentos básicos del ocultismo occidental o el yoga occidental. Este es el único libro actualmente disponible que trata sobre el trabajo de modernos cabalistas. La cábala constituía la base de la magia medieval, pero aquí experimentarás la cábala como un sistema de iluminación y de ocultismo práctico. Trabajando con el oráculo, el conocimiento por anticipado que deseas debe formularse a través de una pregunta. Cuando la pregunta se ha formulado correctamente, pones en funcionamiento el juego del oráculo de la fortuna y tu respuesta te será mostrada por las cartas resultantes. La correcta formulación de tu pregunta es, por tanto, lo más importante. A decir verdad, tan importante es la correcta formulación de tu pregunta, que una acertada pregunta arrojará una gran luz al problema, a menudo por sí misma, da una nueva percepción o respuesta, incluso antes de que la adivinación esté elaborada y terminada. También cuanto más correcta sea tu pregunta en relación al verdadero significado interno de lo que en realidad representa o quieres, sin pensar solo en lo que tú quieres, más exacta será la respuesta del oráculo. A decir verdad, cada vez que obtengas una interpretación insatisfactoria, reexamina tu pregunta más a fondo y podrás descubrir que es necesario hacer la pregunta de un modo diferente. Cuando realices la lectura para otros, las preguntas absurdas y frívolas deben ser rechazadas y o modificadas a una forma más sensata. Por otra parte, como dice el viejo refrán, muchas palabras verdaderas hablan en broma. Dicho de otra manera, un lapsus freudiano significa por lo demás que uno expresa deseos verdaderos a veces sin querer. Una vez estaba leyendo el oráculo en una reunión de beneficencia, cuando una mujer me preguntó, ¿el hombre que conozco vendrá y me ayudará con el árbol de Navidad? En ese momento pensé, ¿qué pregunta tan absurda? Después descubrí que este era un hombre del que estaba enamorada, y que si venía para ayudarle a poner el árbol de Navidad, representaría muchísimo para ella.
Qué equivocado estaba, y si yo hubiera realizado otra pregunta, ¿cómo podría haber hecho? Salió que sí. El oráculo dijo que vendría y después descubrí que así fue. Las personas quieren saber sobre temas personales que les interesan y que les pueden dar lo que desean y no lo que otras personas piensan que deben querer. Así que ten cuidado con las preguntas de otras personas. Trata de mantenerte serio y profundo, pero atento a las preguntas ligeras, pues pueden contener un deseo que no esté demasiado bien expresado. Así que, la redacción de la naturaleza de la pregunta hecha al oráculo es de gran importancia. Estudiar cuidadosamente cómo formular tus preguntas de modo que extraigan, el significado exacto de lo que en el fondo quieres saber respecto a tu deseo. También formula tu pregunta con el propósito de que no sea necesario contestarla con dos respuestas. Por ejemplo, una pregunta formulada de este modo: ¿lo pasaré bien si me invitan a la comida campestre? Requiere dos respuestas, y el oráculo da solamente una respuesta cada vez. Usted tendrá que dividir la pregunta en dos partes y realizar una adivinación para cada parte por separado. En el sistema del oráculo de la fortuna, no hay ninguna restricción sobre el número de preguntas o adivinaciones que puedes realizar en el mismo día. Otros sistemas dicen que no se debe preguntar acerca del mismo tema dos veces en un mismo día, pero con este sistema no es necesario. Cuando recibas una respuesta que no esté demasiado clara, puedes realizar tantas adivinaciones como sean necesarias para aclarar la respuesta. Ahora que tienes algunas ideas respecto a cómo formular tu pregunta por medio del oráculo, al formularla, te podrá ser contestada de una de estas tres diferentes maneras. 1. Sí, lo que has preguntado puede venir inmediatamente, ahora. 2. No, lo que has preguntado no puede venir ahora, en este momento, debido a que algo del pasado le está impidiendo venir, y eso está señalando que hay por debajo o que lo está controlando, de modo que se pueda corregir, y cuando esté corregido, podrá venir. 3. No puede venir ahora, pero puede venir en el futuro, y saldrá bajo esta condición señalada. No hay ningún otro oráculo en el mundo que te dé tres respuestas posibles para las preguntas que te orienten en la vida. La tercera respuesta te dirá qué hay de incorrecto y te dará las pistas respecto a cómo corregirlo. Es uno de los más valiosos poderes ocultos que jamás haya encontrado en ningún lugar, y solamente esta característica pone en tus manos una herramienta valiosísima para ayudarte a salir de muchos aprietos en tu vida. Además, en la adivinación por el oráculo de la fortuna, no hay ninguna respuesta mala. Si la adivinación nos trae lo que se llama una posición clavada o bloqueada, como cuando una respuesta está bajo el número 2, esta clase de respuesta indicaría la razón de por qué se está clavado y, lo que es más importante, la salida o un método para escapar de la situación. La situación clavada muestra que algo anda mal o que le está faltando algo, y te sugiere que encuentres las partes o las acciones que faltan para corregir tu vida y realizar lo que quieres. Quiero repetir esto. El objeto principal de trabajar con la adivinación del oráculo de la fortuna no es ganar como ganas en el juego del solitario, al que el oráculo se parece, sino permitir que el oráculo te muestre la respuesta en una de las tres maneras diferentes posibles. Cada manera tiene un tipo de mensaje o respuesta distinta para ti. Te sugerimos respetuosamente que releas todas las secciones anteriores antes de proseguir. En realidad es una buena idea releer cada sección antes de seguir con la lectura de cualquier material nuevo. Puedes encontrar que las referencias a lecciones anteriores te confundan si el material no está fresco en tu mente. El oráculo de la fortuna lleva condensado el material oculto y debe ser leído con sumo cuidado para que no sea considerado como demasiado fácil o sin importancia. Ahora explicaré la verdadera manera de repartir el oráculo. Como dije antes, el oráculo se reparte de manera parecida al juego del solitario y se diferencia solo por algunas reglas diferentes a las del juego del solitario. Primero debes saber jugar al solitario. Si no sabes cómo jugar al solitario, deberás conseguir que alguien te enseñe y practicar hasta dominarlo a la perfección. La limitación de espacio no me permite mostrarte aquí cómo se debe jugar el juego real. Si tienes alguien que te enseñe a jugar, primero muéstrale este libro y pídele que te informe de las diversas reglas del solitario. La primera cosa a hacer es formular tu pregunta con total exactitud. Yo he adquirido el hábito de escribir la pregunta en una libreta
y estar alerta a cómo se resuelven las respuestas. Consigue este hábito tú también. Es muy útil y de gran ayuda. Después de que hayas formulado tu pregunta y hecho alguna anotación de ella, empieza con la adivinación escogiendo las 7 tarjetas de los planetas. Mézclalas bien mientras sientas que sea necesario para conseguir una interpretación en el orden correcto. Mientras estás mezclando las tarjetas, guarda tu pregunta mentalmente. Cuando sientas que has de parar, entonces para. Déjalas en un lado, de momento. Ahora coge la baraja de naipes, una baraja que tú guardarás, solo, para este propósito. Mezcla estas cartas, teniendo en mente constantemente tu pregunta con una moderada concentración, y cuando tengas ganas de parar, entonces, para. Ahora has terminado de barajar. Recoge la pila de tarjetas de los planetas y colócalas boca abajo en tu mano, y ponlas o repártelas de una en una, boca arriba sobre la mesa delante tuyo, empezando de izquierda a derecha.